Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Cuando estaba en cuarto de primaria, me acuerdo una ocasión en que la maestra se paró frente al salón y nos dijo lo siguiente: mis queridos alumnos, esta va a ser la última semana, que vamos a tener de este año. En una semana vamos a estar de vacaciones y después de regresar, ustedes van a entrar a quinto año. Entonces quiero decirles que ha sido un buen tiempo, ha sido un momento de aprender cosas distintas y me ha dado mucho gusto pasar tiempo con cada uno de ustedes. Y me gustaría saber qué es lo que piensan de nosotros, de mí. Y cada uno de los alumnos fue diciendo algo de la maestra. Algunas de las niñas lloraban, otros allí estaban a la expectativa de pensar, bueno, ¿y qué maestro nos va a tocar? ¿Cómo irá a ser? Este, Había algunos que se habían encariñado tanto con la maestra que pues pensaban que se les acababa el mundo. Era un tiempo de aflicción, era un tiempo de tristeza, porque ya no íbamos a estar con la maestra. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo? Que han estado en la primaria o la secundaria y se termina ese curso y ahora sigue otra cosa. Y van a dejar de ver a esa persona con la que se habían encariñado tanto. Pues a los discípulos les pasó algo parecido. El estudio pasado vimos que el Señor Jesucristo les había estado diciendo a los discípulos que Él tenía que partir, que Él tenía que irse. Entonces los discípulos estaban tristes, estaban agobiados, estaban inseguros y no sé qué más. Pero todos nosotros pasamos por momentos así, en algunas situaciones de nuestra vida. Una de ellas la pasó el salmista en el Salmo capítulo 13, versículo 1 y 2. Y vamos a ver qué nos dice este pasaje. Salmo capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice así: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Aquí podemos ver al salmista que estaba en una situación difícil, una situación por la cual él le dice al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a terminar todo esto? Y pues yo en varias ocasiones me he identificado con el salmista y yo creo que cada uno de ustedes que me está viendo también. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy a través de su palabra cuando nos encontremos en ciertas aflicciones, ya sea del cambio de un turno a otro, el cambio de, no sé, la muerte de un ser querido, la ausencia de alguien a quien apreciamos. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Y vamos a ver qué hicieron los apóstoles y qué hizo el Señor Jesucristo. Pero antes vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, todo lo que necesitamos para vivir una vida justa, una vida plena, una vida que te agrade a ti, Señor. Y al obedecerte, al glorificarte, vamos a encontrar nosotros la felicidad, el propósito de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que nos están viendo. Bendíceles, Padre, y quita toda distracción para que podamos entender lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy y después lo podamos aplicar a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, mis queridos hermanos y amigos, hemos llegado al capítulo 175 de la serie Vida de Cristo, de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Entonces, les damos la bienvenida por estar aquí con nosotros de nuevo y vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Busquen ahí en sus Biblias Juan capítulo 14 del 15 al 18. Juan capítulo 14 del 15 al 18. Juan capítulo 14 del 15 al 18. Y vamos a ver qué nos dice este pasaje. Léanlo ahí conmigo, síganme.
Yo lo leo y ustedes me siguen con su mirada. Dice Juan 14, 15 al 18. Dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, y el 18 dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Entonces el Señor Jesucristo aquí está hablando a sus discípulos. ¿Y cuál es la promesa que Jesús les hace en el versículo 16? Dice el versículo 16: yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Entonces, ¿cuál es esa promesa? Que Él les va a enviar otro consolador. Un consolador para que los acompañe siempre. El Señor Jesucristo estuvo 3 años y medio con sus discípulos, enseñándoles, cuidándolos, guiándolos, reprendiéndolos, etc. Pero ahora iba a llegar otro consolador que iba a estar con ellos para siempre. Cristo estuvo solamente un tiempo limitado, 3 años y medio, pero el Espíritu Santo va a estar para siempre. Y ahorita está para siempre con nosotros. Ahora una pregunta: ¿cómo nosotros podemos recibir al Espíritu Santo? ¿Qué dice Efesios 1, 13 y 14? Acompáñenme allí con sus Biblias. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cómo adquirimos nosotros al Espíritu Santo? Dice aquí este pasaje: al oír y recibir y creer el Evangelio. Así es la forma en que lo recibimos, al oír y creer en el Evangelio. Tristemente hoy en día hay algunas personas, falsos maestros, que enseñan que oren para que reciban el Espíritu Santo muchas veces, cuando en realidad el Espíritu Santo solamente se recibe una sola vez. Y ya el hecho de que el Espíritu Santo esté avivado en nuestros corazones, ese es otro asunto. Pero el Espíritu Santo viene una sola vez y ahí se queda para siempre. Cuando nosotros obedecemos a Dios, el Espíritu Santo está contento, está avivado. Pero cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo está contristado. El Espíritu Santo está apagado. Entonces, pero Él ahí va a estar y ahí va a permanecer siempre. Ahora, si una persona no acepta a Cristo como su Salvador, no cree en Él, entonces el Espíritu Santo nunca viene a esa persona. El Espíritu Santo la convence de pecado, el Espíritu Santo trabaja de otra forma, pero no está en esa persona. Solamente está en los que hemos creído y oído la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando nosotros creemos? Vamos a ver qué dice Efesios 1, 13 y 14. Bueno, ya vimos ahí Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué es lo que hace? Viene a morar en nosotros y es como un sello de garantía de nuestra herencia. Es como un sello, ¿verdad? Que ya no se va a quitar para siempre, ¿verdad? Siempre va a permanecer. ¿Y qué dice 1 Corintios 12, 13? Vamos allí atrásito. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Dice así: todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos bautiza, ¿sí? Nos incluye en el cuerpo de Cristo y así nos hace miembros de su cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo tiene una tarea muy importante, una tarea que es especial. Cristo, cuando Él ascendió, lo mandó para que estuviera para siempre con nosotros. Y el Espíritu Santo es una persona
es alguien que siente, es una persona inteligente, es una persona que tiene voluntad, ¿sí? Y es Dios también. Entonces, seamos agradecidos por la presencia del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora otra vez Juan 14, 17 al 18. Dice así: y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué los no creyentes no lo pueden aceptar? La respuesta sería, porque no lo ven ni lo conocen. Ahora, nosotros tampoco lo podemos ver físicamente, pero sí lo podemos experimentar cuando Él viene a nuestras vidas. Él nos habla, Él nos guía y podemos conocerle. Ahora vamos a buscar Juan 16, 8 al 9. Hay una página más adelante. Juan 16, 8 y 9. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Y el 10, bueno, dije 8 y 9. Entonces, aquí podemos ver que el Espíritu Santo intenta convencer al mundo de su pecado. Y su mayor pecado es no creer en Cristo. El Espíritu Santo, uno de los trabajos más importantes es convencer al mundo, a la gente que no es cristiana, para que crea en Cristo. Y la pregunta aquí sería, ¿usted ya ha creído en Cristo como su Salvador? Si ya ha creído, qué bueno. Pero si usted no ha creído, yo quiero invitarlo a que crea en Cristo. Que usted acepte que no puede salvarse por sí mismo, que no puede hacer buenas obras para ir al cielo, porque al cielo no es por obras, es solamente creyendo en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, una vez que usted crea en Cristo, que acepte a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo va a venir y morar en usted. Entonces, quiero invitarlo a que usted crea en Cristo para salvación. ¿Por qué? Porque un día que usted muera, si usted no ha creído en Cristo, no va a poder ir al cielo. Si usted no ha creído en Cristo, Dios no pone su Espíritu Santo en usted y un día cuando usted muera no va a poder ir al cielo, no va a poder entrar al cielo. El Espíritu Santo es como ese sello de los escogidos, es ese sello que Dios pone para identificar a sus hijos, y si usted no tiene ese sello, si usted no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Y un día no va a poder disfrutar del cielo. Entonces, yo quiero invitarlo, si usted todavía no lo ha hecho, hágalo. Hoy es el momento. Quizá mañana ya usted no tenga vida. Quizá mañana usted ya no exista. Pero ¿sabe qué? Si usted cree en Cristo, va a poder seguir existiendo para vida eterna. Ahora vamos a buscar Juan 14, 17. Regresamos una hoja más atrásito. Juan 14 y vamos a leer otra vez el versículo 17. Dice así: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces aquí podemos ver que los discípulos de Cristo conocían al Espíritu Santo porque iba a estar con ellos, pero ya cuando viniera iba a estar en ellos, iba a estar en ellos. Antes del día de Pentecostés, cuando Cristo envió el Espíritu Santo, Cristo estaba con ellos. Ahora en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a morar en ellos y en todos los creyentes de ese tiempo. Ahora, ¿cómo distinguimos nosotros la palabra de estar con o estar en? Imagínense ustedes que yo aquí tengo una rica hamburguesa. Una hamburguesa que me la voy a comer. Ahora, la hamburguesa, ¿dónde está? Está conmigo, porque está aquí a un ladito de mí. Ahora, imagínense que pasan 10 minutos, yo agarro esa hamburguesa, me la como. Y ahora, ¿dónde está esa hamburguesa? En mi estómago, en mi panza, ahí digiriéndose. Entonces, ¿dónde está ahora la hamburguesa? En mí. Ahora, con el Espíritu Santo, pues es algo diferente. Ahí no nos lo comemos,
pero sí, antes estaba con ellos, a un lado de ellos, pero cuando pasó el día de Pentecostés, ahora iba a estar dentro de ellos, dentro de ellos. Entonces, hay que estar conscientes de esta realidad. El Espíritu Santo está en nosotros, todos los que somos hijos de Dios. Ahora, si Cristo ahorita está en el cielo, ¿cómo va a estar con nosotros? Él prometió a sus discípulos que estaría con ellos hasta el fin del mundo. ¿Qué nos enseña Romanos 8:9 respecto al Espíritu Santo? Vamos a buscar ahí Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Dice así: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Básicamente nos enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Por eso, siendo que el Espíritu Santo está en nosotros, también Cristo está con nosotros. Entonces, tengamos muy en cuenta esto, porque el Señor Jesucristo en Mateo 28, cuando dio el mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Él nos dijo que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y Cristo no miente. Él siempre va a estar con nosotros. En Juan 14:16, que ya lo leímos ahorita, y vamos a leerlo otra vez. Juan 14:16 dice lo siguiente: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Aquí el Señor Jesucristo está rogándole al Padre, y Él les va a dar otro consolador para que los acompañe siempre. Ahora, el Señor Jesucristo dice que Él va a enviar al otro consolador. Esto significa que el Espíritu Santo va a tomar el lugar de Cristo, que Cristo tenía cuando estaba con ellos. Por eso no los dejaría huérfanos. ¿Alguno de ustedes ha perdido a su padre o a su madre y han quedado huérfanos? Yo, por la gracia de Dios, todavía tengo a mis padres, y la verdad es un gran privilegio tenerlos todavía. Pero yo sé que algunos de ustedes ya no los tienen, ya han partido a ellos. Entonces, ¿saben lo que es sentirse huérfano? Sentirse sin un padre, sentirse sin una madre. Ahora, el Señor Jesucristo no nos dejó huérfanos. Él no nos dejó huérfanos. Él se fue, pero mandó al Consolador, al Espíritu Santo. Ahora, la palabra traducida como consolador es paracleto. Paracleto. Ahora, ¿qué significa paracleto? Literalmente significa que es una persona al lado de otro. O sea, alguien que está aquí y yo estoy aquí. Una persona que está al lado de otro. El ministerio del Espíritu Santo en nosotros es como el ministerio de Jesús con sus discípulos. Antes estaba Cristo físicamente allí, guiándolos, apoyándolos y todo, pero ahora iba a estar el Espíritu Santo, alguien que estaba al lado. Jesús había enseñado a sus discípulos, ahora el Espíritu Santo está instruyendo a los creyentes. Jesús guiaba a sus discípulos y ahora el Espíritu Santo, Él es quien nos guía. Todo lo que hizo Jesús por sus discípulos lo sigue haciendo por nosotros, pero por medio del Espíritu Santo. Cristo envió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es esa persona que está en nosotros, guiándonos, instruyéndonos, dirigiéndonos y reprendiéndonos cuando nos equivocamos o hacemos algo malo. Entonces, ¿está usted consciente de que el Espíritu Santo va a donde quiera que usted va? ¿Está usted consciente de que el Espíritu Santo le protege cuando usted se encuentra en peligro? ¿Está consciente usted de que el Espíritu Santo está viendo cuando usted hace algo malo? Cuando cuenta una mentira, cuando hace algún chisme, cuando daña a otra persona. El Espíritu Santo está en usted, si es que es hijo de Dios, para protegerlo o para decirle que está mal. Entonces, estemos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
Ahora vamos a ver cuáles son algunas cosas que el Espíritu Santo obra en nosotros. Vamos a ver la primera en Hechos 1:8. ¿Qué dice allí? Hechos 1:8 dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿cuál es una cosa que obra en nosotros? El Espíritu Santo nos da poder para testificar de Él. Dice allí que serán testigos desde Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el Espíritu Santo nos da ese poder para testificar de Él, aun cuando nos sentimos inadecuados. ¿Se ha sentido usted inadecuado o alguna ocasión ha querido compartirle el Evangelio a alguna persona y no sabe cómo empezar, no sabe qué decirle y algo así? El Espíritu Santo obra en esas situaciones. Entonces, podemos confiar en que el Espíritu Santo nos va a guiar cuando estemos compartiendo el Evangelio. Hechos capítulo 9, 31. Más adelantito, Hechos 9, 31. Dice así: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo aquí en este pasaje? Nos fortalece. Fortalece a su iglesia y nos fortalece a nosotros en lo individual. Entonces, ¿se ha sentido usted triste, desganado, desalentado? Pídale a Dios que le fortalezca con su Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Vamos ahora a Gálatas capítulo 5, 16. Dice aquí este pasaje lo siguiente, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? De acuerdo a este versículo, si vivimos por medio de Él, nos libra de nuestra naturaleza pecaminosa. Todo cristiano redimido por Cristo, tenemos nosotros aún esa naturaleza que tiende a pecar, que tiende a hacer lo malo, pero el Espíritu Santo nos da ese poder para vivir conforme a lo que Dios le agrada. Entonces, el Espíritu Santo nos libra de ese poder de la naturaleza pecaminosa, nos ayuda a no pecar. Ahora somos falibles y vamos a seguir pecando, pero el Espíritu Santo nos frena en ese pecado, nos frena, nos redarguye, nos cuida de no pecar. ¿Qué dice más adelantito en Gálatas 5, 22 y 23? Dice el versículo 22 y 23, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, ¿qué más obra el Espíritu Santo en nosotros? Produce el fruto en nosotros. Produce su fruto en nosotros. Y este fruto es el mismo carácter de Cristo y del Espíritu Santo. Cada una de esas características es el fruto del Espíritu Santo y va obrando en cada uno de los que somos hijos de Dios. Entonces, ¿hay alguna parte de estas en las cuales el Espíritu Santo no está obrando en su vida? Bueno, pídale a Cristo, pídale a Dios que le ayude y el Espíritu Santo va a ir obrando para que usted tenga cada una de estas partes: alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y todas estas cosas. El Espíritu Santo le ayuda. Ahora, regresando a Salmos capítulo 13, 1 y 2, nos acordamos del salmista que estaba pasando por un momento de aflicción y vamos a leerlo otra vez. Salmo capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice así: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando?
Aquí podemos ver que 4 veces dice el salmista, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Evidentemente, su aflicción le había durado mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero sí le duró mucho tiempo. Y David estaba sintiendo desesperación. Estaba desesperado. Ahora, ¿qué es lo que hace en el versículo 3 para buscar alivio? Dice así, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. ¿Qué está haciendo el salmista? Está pidiéndole a Dios que le mirara, que le respondiera y que le iluminara los ojos. Y estas son cosas que nosotros podemos hacer cuando estemos en alguna situación parecida. Cuando usted esté ante una enfermedad terminal, cuando usted esté ante algún accidente automovilístico y no sepa qué hacer, pídale al Señor, Señor, mírame, Señor, ayúdame, Señor, dirígeme, dame sabiduría en esto. O quizás si usted está pasando por alguna otra situación difícil que le agobie, que le haga sentirse desesperado, clame al Señor. Ahora, ¿cuál era la esperanza de David en el versículo 5 y cómo se sintió al recordar el amor de Dios? ¿Cuál era esta esperanza? Dice el versículo 5, pero yo en ti confío, en tu gran amor. Perdón, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Entonces aquí podemos ver que el salmista estaba recordando que tenía su esperanza en el gran amor de Dios. Él sabía que Dios lo amaba y sentía alegría en su corazón. Aun cuando estaba pasando por esta situación difícil, dura, él sabía que Dios le amaba y también tenía alegría en su corazón. Ahora vamos a leer el versículo 6 y vamos a ver cómo termina este salmo. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Entonces, ¿cómo está terminando este salmo el rey David? Cantando, cantando. ¿Es usted bueno para cantar? Ok, cante al Señor. ¿No es usted bueno para cantar? De todos modos, cante al Señor. Él se alegra cuando usted le canta. Él se alegra cuando usted le alaba. Entonces, aquí podemos ver que él termina cantando al Señor y además con una declaración de que Dios es bueno. ¿Y sabe qué? Dios siempre es bueno y todo el tiempo. Hay una película que dice esta frase, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Entonces es una frase que alguien dijo y yo creo que es muy cierta. Siempre Dios es bueno, pero a veces no lo percibimos tan fácilmente como en otras ocasiones. Cuando usted no perciba esa verdad, acuérdese, Dios es bueno aun y cuando no lo pueda ver. Y cante al Señor, a Dios le gusta que usted le alabe. Ahora, aunque las circunstancias del rey David que le estaban causando esta aflicción no habían cambiado, ¿cuál es el contraste que encontramos en los versículos 1 y 2 al 5 al 6? Bueno, el gran contraste es que al principio del Salmo David estaba muy afligido y quejándose. Y al final él termina con alegría y cantando alabanzas al Señor. Entonces yo quiero animar a cada uno de ustedes que me está viendo. En primer lugar, si usted tiene alguna aflicción fuerte, difícil, en primer lugar clame al Señor. Clame al Señor, expóngale sus quejas, expóngale sus sentimientos, pero no se quede allí, no se quede allí. Acuérdese que Dios es bueno y termine cantando al Señor. Aun y cuando su situación no haya cambiado, usted acuérdese que Dios tarde o temprano va a actuar. Dios tarde o temprano va a arreglar esa situación. Y ya para terminar, tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando estamos afligidos o angustiados y parece que a Dios no le importa? ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues yo creo que un buen ejemplo lo tenemos aquí en el salmista. ¿Y qué podemos hacer? Clamar al Señor como lo hizo el rey David, pidiendo al Señor que le responda y que le ilumine sus ojos y su entendimiento. Muchas veces necesitamos que Dios nos ilumine para poder ver qué es lo que Dios está formando a través de esa aflicción, qué es lo que Dios nos quiere moldear a través de esta aflicción. Otra cosa que hay que recordar es
que Cristo está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Acuérdese, usted no está solo, no está solo. Cristo está con usted por medio del Espíritu Santo. Otra cosa importante es entender que Dios nos ama y va a usar esta aflicción para ir perfeccionando su carácter. Dios está más interesado en perfeccionar su carácter que en su comodidad. Dios quiere perfeccionar su carácter más en que usted se la pase bien, en que usted se la pase divertido. Dios quiere ir perfeccionando su carácter y Dios está usando esta aflicción para moldearle a usted. Y otra cosa al final es esperar confiadamente en su respuesta. Mientras usted le canta salmos a Dios, le canta al Señor, le alaba, espere la respuesta. Dios sabe el tiempo perfecto para cada cosa. Él sabe cuándo y Él va a actuar cuando Él lo crea conveniente. Entonces, confiemos en el Señor, en que Él va a actuar y mientras pasemos esta situación difícil, ame a Dios con esperanza, aún en medio de su aflicción. Ame a Dios con esperanza en medio de su aflicción, sabiendo que tenemos un Padre bueno, un Padre amante, que sabe que es lo mejor para nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bondad, gracias también, Padre, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias también, Padre, porque tú sigues trabajando en nuestras vidas, formando ese carácter que tú quieres que nosotros tengamos y también agregando, Señor, ciertas cosas y quitando algunas cosas que nos estorban. Te pedimos, Señor, que sigas guiándonos en esta vida y te damos gracias porque enviaste el Espíritu Santo para que habitara en nosotros. Gracias por esa gran ayuda. Ayúdanos a poder estar atentos a su voz, atentos a su dirección para poder ser guiados por Él, Señor. Y ayúdanos, Padre, también a glorificarte por la gran sabiduría que tú tienes y por tu bondad hacia nosotros. Te pedimos que sigas bendiciendo a la Iglesia Bíblica Vida Nueva, pero también, Padre, aquellas personas que nos están viendo, que quizás son de otras iglesias o que quizás no van a alguna iglesia, Padre. Obra tú, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos y amigos que nos ven. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Y acordémonos que el Espíritu Santo está en nosotros para los que ya somos hijos de Dios. Y si usted aún no lo tiene, aún no es hijo de Dios, crea en Cristo para que el Espíritu Santo habite en usted. Que Dios le bendiga.